El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:31, qué barbaridad, 6:31. Ya es miércoles 10 de marzo del año 2021. Saludos cordiales para todos, para todas. Y ya tenemos una muy buena conexión a esta hora en nuestra transmisión de Facebook Live. Saludo respetuosamente, agradezco las palabras de mucha gente que se conecta, ¿no? Gente que coincide con nosotros, que discrepa también. Y yo quiero comenzar por ahí. Quiero hacerles un llamado de atención a toditos. Y quiero que lo tomen por el lado más amable posible. Digamos, en los últimos tiempos, gracias a la gentileza de ustedes, cada vez más oyentes y más internautas se conectan a esta señal informativa. Creo que ustedes han tenido la gentileza de reconocer el trabajo que hacemos en este espacio, la sinceridad con la que hablamos. No puede estar equivocado al final, pero créanme que aquí en este espacio procuramos trabajar con honestidad, opinar con honestidad, con sinceridad, con argumentos, con rigor. Procuramos manejar nuestras agendas de un modo plural. Entiendo que mañana va a estar acá Guillermo Lazo. Hoy va a estar Andrés Arauz. Es parte de la pluralidad con la que nos manejamos. Ayer estuvo Verónica Sevilla, ex candidata a la vicepresidencia. Es parte de la pluralidad. Yo tengo mi visión sobre las cosas y es mía, es legítima. Mi visión, que no es la visión absoluta ni la verdad absoluta, es la mía. Igual que la de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene una visión porque están en su legítimo derecho de tener esa libertad para expresarse, para pensar, para opinar. Esa es la libertad. Pero la libertad de modo alguno puede ser un libertinaje para insultar, para agredir, para ofender. Y es lo que yo estoy notando desde hace algún tiempo en la interacción que muchos de ustedes tienen a través de nuestra transmisión de medios digitales. Resulta por ahí que aparece gente que insulta y viene otra persona que responde con otro insulto, digamos, el uno le llama borrego al otro, el otro le llama miserable al otro. Yo creo que es momento de parar eso, porque no se ve bien. Yo les quiero pedir a ustedes que hagamos ese compromiso juntos. Critiquen, exprésense, coincidan, discrepen, pero háganlo con respeto. Es lo único que les quiero pedir. Hace unas pocas semanas, unas 3 semanas más o menos, en la transmisión que tenemos para el programa de la tarde, en Suma al Día, en la transmisión de YouTube y de Facebook Live, que tenemos el programa nuestro de la tarde por la plataforma de Primera Plana, yo me había obligado a bloquear a una persona que se dedicó a insultar. Créanme, a mí no me gusta caer en el tema del bloqueo. Yo solamente en mi cuenta Twitter, yo solamente bloqueo a los insultadores, que son pocos felizmente, pero que los hay. Y a esos insultadores, amigos y amigas, ni la salutación, ni el saludo, no les tomen en cuenta. Y a la gente que empiece a insultar vamos a tener que bloquearle. Yo les quiero pedir eso, quiero que hagamos el compromiso de limpiar nuestra transmisión, de debatir con argumentos, porque ¿saben qué? Yo no sé ustedes, yo al menos estoy seguro que ustedes también. No quiero hablar por ustedes, hablo por mí, pero creo que ustedes deben pensar lo mismo. Yo estoy cansado del odio. Estoy harto del odio. Ayer, por ejemplo, yo escribía en mi cuenta Twitter a propósito de una representante del colectivo Yas Unidos que participó hace 2 días en un conversatorio con uno de los candidatos a la presidencia de la República. Que esta persona, claro, ella cree que es de una orientación política que le insultan. El tema es que le insultan. Yo no estoy avalando que ella reciba insultos de determinada orientación política. Ella tendrá sus argumentos. Yo lo que creo es que se puede criticar con rigor y no con insultos. No es lo mismo. No hay justificación. Perdónenme, yo en esto, y cuando hablé hace algún tiempo del fanatismo, me refería yo a esto. A esto me refiero. Para mí esto es una muestra de fanatismo. Que se reemplazan los argumentos por los insultos, por las agresiones, por las amenazas, por las advertencias, por las descalificaciones. Creo que depende ya de nosotros,
depende de nosotros comenzar a tener otro tipo de discusión que es totalmente legítima en el quehacer diario. Discutamos con argumentos, no con insultos. Y yo estoy dando una disposición al equipo de este espacio, que empiezan otra vez los insultos, y a los insultadores voy a tener que bloquearlos. Aquellos que empiezan a insultar, llamando borregos, llamando sanducheros, eso es un insulto, perdónenme, pero es un insulto. O sea, cuestionen la orientación política, cuestionen el pensamiento político, pero no insulten ni ofendan. O a los otros del otro lado, ¿no? Llamándoles banqueros corruptos, llamándoles miserables, llamándoles no sé qué, esos son insultos. Entonces vamos a tener que empezar a bloquear. Yo sé que la mayoría de gente que interactúa en este espacio es absolutamente respetuosa. Pero siempre hay excepciones, como todo en la vida. Toda la vida tiene una excepción y la excepción confirma la regla. La regla aquí es que la mayoría de ustedes son respetuosos. ¿Ya? Y además yo me siento muy afortunado en tener la sintonía de ustedes. Créanme, lo digo con total humildad. Para mí de verdad es un honor saber que ustedes me están escuchando y me están viendo. Y por eso mismo les hago este llamado de atención muy respetuoso. Dejemos esas actitudes y esa forma de ser, que no es correcto. No es correcto. Yo les quiero pedir eso con todo respeto, con todo cariño. Le envío un abrazo a mi pana, querido colega comunicador Marcelo Valencia, el ciclista, por Dios, de la radiodifusión, que ya veo que andaba chochísimo el fin de semana con su caballito de acero nuevo. Ya me bajé la aplicación que Marcelo posteó en redes sociales, en medios virtuales el fin de semana, que también la voy a utilizar. Yo también que ando hecho el ciclista, no a la altura de Marcelo, ¿no? Marcelo ya es un ciclista top, que utiliza bicicleta de carreras, una montañera nomás. Pues le envío un abrazo, sí, un poquito como afónico, ¿no? Pero estamos tratando justamente de batallar con aquello. Bueno, a ver, vamos con los temas de fondo. Ojalá que me entiendan el llamado de atención. Lo he hecho con respeto y con todo cariño para ustedes, a quienes evidentemente no tengo el gusto de conocerles, a algunos, a otros sí. Y créanme, a todos, de verdad, para mí es un honor saber que me escuchan, que discrepan conmigo y que también suscriben mis comentarios. Y estoy de acuerdo con lo que usted escribe, don Pedro Ambavari, respecto de lo que pasó el otro día en el conversatorio de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Ese es el tema. El tema es que hay demasiado odio en todo lado. Un radiodifusor maltratando a un entrevistado, un candidato presidencial. En la primera vuelta otro radiodifusor burlándose de otro candidato. Yo al menos no comulgo con ese periodismo. Créanme, yo creo que las cosas se pueden hacer con argumentos. Una entrevista tiene que ser hecha con argumentos. Participar de un conversatorio, criticar, cuestionar con argumentos. Pero ¿por qué hay que maltratar al entrevistado? Yo no creo en esa forma justamente de hacer periodismo, porque para mí eso no es periodismo. Eso no es periodismo. El periodismo es criticidad, el periodismo no es odio. Al menos es en lo que yo creo. Yo al menos no tengo odio en mi corazón, y lo he dicho varias ocasiones. El otro día, en la entrevista en El Castigo Divino, decía eso, ¿no? Yo no tengo odio en mi corazón. Créanme, no tengo odio en mi corazón. Si tuviese odio en mi corazón, aquí tuviese una lista enorme de gente que ni la salutación, ni pensar en una entrevista. Yo no manejo así mi agenda periodística. Yo separo mi agenda personal o mi visión personal de mi agenda periodística. Yo la separo, por respeto a ustedes, que son mi audiencia. Bueno, vamos a lo de fondo, siendo importante este llamado de atención que les acabo de decir. La perla de ayer del ministro de Salud Pública. Cambiaron de ministro para que las cosas no cambien. Pusieron a alguien del mismo sector, del mismo grupo del anterior ministro, para seguir manejando las cosas como están. Y el señor ministro de Salud el día de ayer le dijo al colega y amigo Milton Pérez de Teleamazonas, en la entrevista que mantuvo en la mañana, que de modo alguno se va a develar la lista de vacunados en la fase 0, de los 8,000 primeros vacunados, o de los vacunados con las 8,000 primeras dosis. Porque está claro que de esas 8,000 primeras dosis hubo gente que recibió las 2 dosis. No es que fueron 4,000 vacunados. O sea, eso quedó claro hace semanas. Porque incluso ahí fue que conocimos el argumento de que no necesariamente el refuerzo había que ponerse después de 21 días, sino que había un lapso hasta de 42 días, me parece, para ponerse el refuerzo. Con ese argumento. Hasta que llegue el siguiente lote de vacunas.
¿Por qué no quieren transparentar las cosas? Y no me vengan a mí con la mamarrachada, y perdón que lo diga de esta manera, porque me parece un argumento de mamarrachos. Es una mamarrachada venir con el argumento de la confidencialidad. Yo en este punto utilizo y soy frontal en el uso del término. Es una mamarrachada, que se invoque el argumento de la confidencialidad para no develar la lista de vacunados. Y les voy a decir por qué. Y es algo que yo alerté hace algunos días en este espacio y en el espacio de la tarde. Ayer, por ejemplo, la cuenta Twitter del Ministerio de Salud se dedicó a informar el progreso de la vacunación de la COVID-19. ¿Qué hicieron en la cuenta Twitter del Ministerio de Salud? Por aquí tengo. Aquí tengo. Ayer a las 3 de la tarde con 55 minutos, con la etiqueta de Twitter Ecuador se vacuna, el hashtag Ecuador se vacuna, Pedro Jaramillo del Centro Geriátrico Esplendor agradeció por la vacuna COVID-19 e indicó: vemos que el esfuerzo que hace el gobierno y el Ministerio de Salud es positivo para seguir controlando el coronavirus. Aparece la fotografía del señor con una mascarilla, rodeado de 3 profesionales de la salud que le asisten, una de las cuales está administrando la vacuna. ¿De qué confidencialidad me pueden hablar? Si vemos al señor que está recibiendo la vacuna con nombre y apellido, perteneciente del centro geriátrico al cual pertenece, no le ocultan el rostro. ¿De qué confidencialidad estamos hablando? Más abajo. Wilson González del Centro Geriátrico San Andrés en Cuenca. Me siento muy bien con la vacuna COVID-19, con esto estaremos más protegidos de la enfermedad. Aquí, en cambio, don Wilson González, que me alegro un montón. No tengo el gusto de conocer a don Wilson González en Cuenca. Pero de verdad, cuando veo que le han administrado, por lo menos me da algo de esperanza, porque sé que estos adultos mayores ya empezaron a recibir la vacuna. Pero aquí está el nombre de don Wilson González. Está el Centro Geriátrico San Andrés en Cuenca. Está la fotografía de don Wilson. Y don Wilson está sin mascarilla, está con una gorra y sin mascarilla. Voy más abajo. Narcisa de Jesús Patiño, cuidadora de la Casa Hogar para Adultos Mayores Tarsila Rubio de Ordóñez en Nabón, provincia de Azuay. Estoy muy agradecida por ser beneficiaria de la vacuna COVID-19. Ahora podré atenderlos sin riesgos para su salud. Y ahí está la fotografía de doña Narcisa. Narcisa no es adulta mayor, pero es cuidadora de este hogar para adultos mayores y tiene que recibir la vacuna. Es correcto. Pero ponen el nombre, el apellido y el sitio donde labora. Más abajo. Herminio Raez Ureña, residente de la Casa Hogar Tarsila Rubio de Ordóñez en Nabor. Allí mismo, el adulto mayor. Le administran la vacuna. Más abajo. La fotografía de la señora Olfa Ullaguairi, residente del Centro Geriátrico El Nido en Chordelec, provincia de Azuay. También recibió la vacuna. ¿Por qué me doy el trabajo de revisar esto, queridos amigos y amigas? ¿De qué confidencialidad estamos hablando? Si están publicando los nombres, los apellidos, el santo y seña, e incluso la fotografía con el rostro de las personas que están recibiendo la vacuna, ¿de qué confidencialidad me hablan? ¿De qué confidencialidad hablan? ¿Con qué argumento? O sea, hay confidencialidad para unos, para los de la fase 0, para los de la lista privilegiada, que la hubo, y ustedes saben que hubo la lista privilegiada. Hubo una lista privilegiada, clarísimo, de gente que no estaba o no debió haber sido parte de la fase 0. Una lista privilegiada, que no la han querido develar, que la mantienen bajo 7 llaves. Y en el Ministerio de Salud saben que hay una lista de gente que se vacunó, que hubo una vacunación VIP. Lo saben. Yo pregunto, ¿la confidencialidad aplica para ellos y no para la gente que está recibiendo la vacuna, a la que sí le toman fotografías, le hacen entrevistas, postean justamente en redes con nombre, apellido, santo y seña de dónde ellos residen? Allí no hay confidencialidad. Ahí no aplica que la historia clínica disque es confidencial. O sea, creo que estoy generando un argumento absolutamente lógico. Lógico. Si estoy equivocado, les pido por favor que me corrijan. Pero yo no entiendo cómo para unos sí aplica la confidencialidad y para otros no, pues. Para otros postean las fotografías con nombre y apellido.
y dan santo y seña. Y el ministro, muy suelto de huesos el día de ayer, dice en la entrevista con Milton en Teleamazonas que de modo alguno se va a develar el contenido de la lista. Perdónenme, aquí no se trata de morbo. Aquí no se trata de morbo. Aquí se trata de haber hecho las cosas correctamente desde el principio. Aquí se trata de vernos en el espejo de Argentina y de Perú para no irnos a Europa. De Argentina y de Perú no se vayan tan lejos. Miren ustedes cómo el escándalo del Vacunagate, provocó renuncias y destituciones tanto en Perú cuanto en Argentina. Aquí no pasa nada, pues. Aquí renunció un ministro que se fue aplaudido por el presidente, que se fue aplaudido por cierto sector de la opinión pública, que está claro que tiene una agenda definida, ¿ya? Carente totalmente de criticidad, que le parece normal que el anterior ministro de Salud haya priorizado la vacunación de su madre y de él mismo por encima de la vacunación de los que constaban en la primera línea de atención médica y de los adultos mayores. Está clarísimo eso. Y ahora aparece un ministro que fue justamente parte del equipo del doctor Juan Carlos Ceballos allí para blindar la lista. Si aquí hay un ansia de la opinión pública de conocer la lista, es porque ustedes, autoridades, no han sido transparentes desde el primer momento en el manejo de la información y en la aplicación con honestidad, con ética, de la fase 0 de la vacunación. Son ustedes, no es la prensa, no somos los periodistas críticos, ni mucho menos. No, son ustedes. Porque si ustedes hubiesen transparentado las cosas desde el primer momento, si ustedes no hubiesen diseñado una vacunación, una lista VIP, que saben que la diseñaron, yo no me atrevería a mostrar la lista porque no la tengo. No la tengo. Y tampoco repliqué la lista que se difundió hace un par de semanas en redes, porque no tengo constancia de que esa sea la lista. Pero yo no tengo dudas de que hubo una lista VIP. No tengo dudas, y creo que ninguno de ustedes tampoco. Ahora, le compro el argumento a mi colega y amigo Juan Pablo Ruiz. ¿Qué dice Juan Pablo? ¿Qué me dice? Dirán que los vacunados de las fotos autorizaron que se publique, pero no todos los que fueron vacunados aceptan que se difunda. Este es otro tema que también hay que analizarlo. ¿Ah? Mi colega Néstor Aguilera también dice, y así un montón de médicos que se mostró al inicio de la vacunación. ¿Se acuerdan? No llevaron a los periodistas al hospital Pablo Arturo Suárez el jueves 21 de enero. ¿Se acuerdan? Para que capten tomas de los primeros médicos que estaban recibiendo la vacuna. ¿Acaso que hubo restricción? ¿Acaso que dijeron hay que ocultarles el rostro y no poner el nombre? Así salieron. Y los periodistas en sus notas publicaron justamente que el médico fulano de tal, que la enfermera fulana de tal, recibieron la vacuna y se armaron las notas periodísticas que hacemos los reporteros. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? Y hay otra cosa que creo que es lo más grave. Hoy el ministro de Salud pretende desconocer una orden de autoridad competente, que es una decisión judicial. Ayer le dijo a Teleamazonas el señor ministro Rodolfo Farfán Jaime que había entregado la lista a la Fiscalía. Eso no fue lo que le ordenó una jueza que dio paso a una acción de acceso a la información presentada por un colectivo jurídico con cuyo vocero dialogamos ayer en este espacio. Silrada entrevistó al doctor Santiago Machuca el día de ayer. El colectivo Acción Jurídica Popular, el 27 de enero, había presentado al Ministerio de Salud Pública una solicitud de acceso a la información. ¿Qué había solicitado? Había solicitado los documentos de los contratos o convenios, ayer Santiago Machuca nos decía, no han sido contratos sino convenios, con las farmacéuticas para la adquisición de las vacunas. ¿Cuál es la presunción y por qué lo piden? Porque considera que en esos contratos o convenios hay condiciones que terminan siendo inaceptables de acuerdo a la Constitución y a la legislación ecuatoriana. 2. La planificación de la fase 0 de la vacunación de la COVID-19. 3.
la lista de los vacunados con las primeras 8,000 y pico de dosis que llegaron al Ecuador el miércoles 20 de enero en el avión de KLM al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela, que luego se trasladaron al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y después vía terrestre desde Guayaquil hasta Cuenca. Acuérdense que ese miércoles 20 de enero aquí en Tababela estuvo la vicepresidenta de la República, en el José Joaquín de Olmedo en Guayaquil estuvo el presidente Moreno y de allí trasladaron vía terrestre a Cuenca. Eso pidió Acción Jurídica Popular el 27 de enero. El Ministerio de Salud Pública le negó la información y Acción Jurídica Popular acudió a la Administración de Justicia. Y una jueza, la doctora Selma Cecilia Espinosa Venegas, de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Ñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, emite una resolución el 4 de marzo pasado, hace casi una semana. Y en la parte pertinente de esta resolución dice: se ordena, 1. Que en el término de 15 días el Ministerio de Salud dé contestación a lo solicitado en la petición presentada con fecha 27 de enero del 2021. Por eso les decía la fecha, 27 de enero, Acción Jurídica Popular acude al Ministerio de Salud y pide el acceso a esta información y le niega el Ministerio de Salud. ¿Qué hace la jueza? Le ordena al Ministerio de Salud que dé contestación a este pedido del 27 de enero. O sea, los señores del Ministerio de Salud tienen que presentar a Acción Jurídica Popular. 1. Los términos de referencia del contrato de compra total de las vacunas para la COVID a adquirirse por el Estado ecuatoriano. B. Y eso es interesante. Piden los términos de referencia, no piden los contratos, piden los términos de referencia. B. Plan de vacunación a realizarse en donde se indique fases y criterios para determinar qué personas serán vacunadas en la primera fase. C. El listado de las personas que han sido vacunadas hasta la presente fecha del primer lote de 8,000 vacunas que llegaron al Ecuador. Aquí no dice en ninguna parte que la jueza solicita que si quiere el Ministerio de Salud proceda a la entrega de esta información. Pues aquí le está ordenando que entregue esa información. No le pone como potestativo, le pone como mandatorio. Y el ministro dice que de modo alguno se va a difundir la lista. O sea, ¿de qué estamos hablando? No va a cumplir la disposición judicial. Y sobre ese tema, por ejemplo, cito a mi buen amigo, el jurista André Benavides, que ayer alertaba en su cuenta Twitter que el COIP y la Constitución dicen todo lo contrario a lo que ha dicho el doctor Rodolfo Farfán Jaime, ministro de Salud Pública. 1. Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Eso consta en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Y 2. Destitución por incumplimiento de sentencia constitucional. Artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. Yo pregunto, ¿se van a pasar por encima de la norma constitucional? ¿Se van a pasar por encima de la norma legal? Lo que dice el COIP. Se van a pasar por encima y van a desconocer una orden de autoridad competente que es una jueza, que para este caso se convierte de suyo en jueza constitucional. Se van a pasar por encima para que muy sueltos de huesos digan de modo alguno se va a entregar o se va a develar la lista. ¿Por qué no hacen pública la lista? Y yo sí estoy de acuerdo con lo que decía ayer el doctor Santiago Machuca en este espacio. En el Ministerio de Salud, para negarles el acceso a la información solicitada el 27 de enero, les dijeron que la difusión de esa información puede generar conmoción social. Están reconociendo que en esa lista consta gente que no debía estar. Gente que tuvo un privilegio, el privilegio de acceder a un derecho. Porque resulta que los 17 millones de ecuatorianos tenemos el derecho de ser vacunados, pues. ¿Algún día nos han de vacunar? No sé cuándo, pero es un derecho. Pero aquí hubo un privilegio, pues, porque diseñaron un plan por fases, y se supone que había que respetar ese plan por fases.
La fase 0 para un sector, la fase 1 para otro sector, la fase 2 para otro sector, la fase 3 para otro sector. Entiendo que hay hasta fase 4 me parece que hay. Y entiendo que la última es para la población en general. Es así, no sé si llegará este año. Como están las cosas, yo le veo muy complicado. Y otra cosa sobre esto, o sea, dejando obviamente en el ambiente esta postura inexplicable del ministro de Salud porque está desconociendo una orden judicial y se está exponiendo a una destitución, porque es lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. No lo digo yo, lo dice la norma jurídica. Y en este país respeten las normas. Aprendamos a respetar las normas. Aquí no sabemos vivir en democracia. O aquí se interpretan las normas si es que me favorece o no me favorece. Si es que el personaje me cae bien o me cae mal. Aquí la norma es clarísima. Y el doctor Rodolfo Farfán, ministro de Salud, está exponiéndose a una destitución por parte de autoridad competente. Y una cosa adicional sobre esto. Ayer, entiendo que fue en esta misma entrevista y luego una declaración en Carondelet, había dicho el ministro de Salud que solamente a partir de la fase 2 serán públicos los nombres de las personas vacunadas. ¿Cómo es eso? Con esto vuelvo a la génesis de este comentario. O sea, los adultos mayores, los médicos, los profesionales de la salud que fueron captados por cámaras, que fueron entrevistados por periodistas, cuyas fotografías constan en redes sociales, que aparecieron en notas de televisión, en publicaciones de medios digitales y de periódicos, en notas de radio. Ellos no tienen confidencialidad. Pero los de la vacunación VIP, los de la lista VIP, sí tienen confidencialidad. ¿Y por qué solamente se quiere hacer públicos los nombres de quienes comiencen a recibir la vacuna a partir de la fase 2? ¿Por qué esa información si quieren hacerla pública? ¿Por qué? ¿Por qué no antes? ¿Por qué sí después? ¿Cuál es el argumento? Explíquenme porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, en este país hay que aprender a vivir en democracia y a respetar la ley y la Constitución. Aquí no se respeta nada. Y se nos burlan en la cara. Y les voy a trasladar otro elemento para cerrar el comentario para que vean que se nos burlan en la cara. Ayer, por ejemplo, la cuenta Twitter de la fraterna radio La Voz de Tomebamba, de la ciudad de Cuenca, posteaba un comunicado que había sido difundido por un gremio periodístico de la provincia de Azuay. Estoy tratando de ver el comunicado que justamente se publicó el día de ayer, que me quedé loco. A ver, por aquí debe estar el comunicado, que fue posteado justamente por este gremio periodístico. Aquí está. Esto publicó La Voz del Tomebamba el día de ayer en su cuenta Twitter. Gremios periodísticos de Azuay no aceptan una invitación para formar parte del proceso de vacunación contra la COVID-19. Señalan que los médicos y grupos vulnerables son la prioridad para la inoculación de estos días. Aparece ahí el comunicado de la Unión de Periodistas de Azuay, UPA, que deslinda cualquier acuerdo con el gobierno en ese sentido. Además, dice el comunicado, no creemos oportuno saltarnos las prioridades que en este momento son urgentes en la sociedad, en especial dentro del servicio de salud, como médicos, enfermeras, trabajadores, paramédicos y empleados de estas casas de salud. La UPA tiene comunicadores en riesgo, pero estamos conscientes del respeto a los demás. Esto me invita a hacer otra pregunta pública. ¿No aprendieron nada tras el escándalo que se armó porque se develó que enviaron una carta a los rectores de las universidades invitándoles a que se vacunen? Y resulta que también están mandando cartas a gremios. No aprendieron nada. O sea, les importa poco la reacción del pueblo ecuatoriano. No les interesa la crítica pública. Van a seguir queriendo corporativizar el acceso a la vacunación. Eso quieren. O sea, a mí me muestran que no les importa nada. Y me muestran que en el medio los ciudadanos, el ciudadano común y corriente, bueno, que esperen nomás pues. Que esperen nomás.
Me parece increíble, créanme. Voy a cerrar el comentario sobre este tema y vamos justamente a generar ahora mismo un recorrido por redes junto a Silrat rápidamente. Luego empezaremos con las entrevistas. Alerto a la audiencia, ya mismo hablaremos con el abogado de la Secretaria de Salud del Distrito Metropolitano, Jimena Barca. Luego hablaremos con el asambleísta Jimmy Candel. Después, un médico que nos dará algunas recomendaciones. Y luego estará Andrés Arauz, candidato a la presidencia por la Alianza UNES. Silrat, por favor.